Tiamat, la madre de dragones, leyenda mesopotámica y babilónica, Dracomaquia. Ardabor, grimorios y bestiarios. Fuímonos. La antigua Mesopotamia era una vasta región ubicada en el... Miren, el mar Pandro, no, el mar Viti o el mar Jerry, como lo quieren llamar. cercano oriente, compuesta de diferentes culturas, cada una presentando su propia religión. Creo que empecé a ayudar después de esta vez. Poseyendo sus diferencias, pero a la vez mostrando muchas semejanzas, siendo una de estas la deificación de las aguas primordiales, la sustancia traidora de la vida. Varios nombres y rostros se le han dado a la profundidad de las aguas, pero hoy nos estaremos centrando en una particular interpretación, nada menos que la madre de dragones, una diosa traicionada por su propia estirpe, provocando su caída como un monstruo del abismo, convirtiéndose así en la procreadora de monstruos y dragones. Acompáñenme en este episodio de Dracomaquia, donde estaremos hablando del destino de Tiamat. ¿Qué lenguaje es este? ¿Arameo? ¿Qué estoy mirando? Es que no conozco el arameo tampoco, no sé cómo se escribe. Hoy estamos con un caso muy particular y complejo, porque cuando ni siquiera podemos determinar con exactitud la apariencia de Tiamat, es obvio que hemos entrado a un tópico controversial. Lo que sabemos con Tiamat es porque cuando ni siquiera podemos determinar... Que era una serpiente. Bueno, a ver, creo que se hace evidente que se veía como una serpiente, ¿sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? Que es una serpiente, bro. Tiene paticas. Es una serpiente con paticas. Solo en esta imagen tiene paticas. Aquí no entiendo nada. No sé ni qué estoy mirando, bro. Es como una imagen de esta hecha con IA, que son para no tener forma. Pregúntale a Klein. Yo apenas sé leer francés. Creo que era enoquiano. No sé qué es eso. Abagogo. Abagogo. ¿Qué quiere decir eso, León? ¿Estás teniendo un ataque al corazón o qué? Con exactitud la apariencia de Tiamat, es obvio que hemos Tipo, manda 6 emojis de dinosaurio. Chiste de Bayonetta, esta vez. entrado a un terminar con exactitud la apariencia de Tiamat, es obvio que hemos entrado a un tópico controversial. Lo que sabemos con precisión es que Tiamat es una representación del concepto del océano y sus mares. Su nombre... O sea que reemplaza a la Namu de los sumerios con una deidad del océano más Acadia. ¿O estoy equivocado? Posee la raíz semítica Tiham, palabra que puede traducirse directamente como mar, siendo esta la misma raíz para la palabra Tehom, lo cual se conecta con el concepto del abismo de los mares, de la profundidad del océano, temas que resuenan mucho con Tiamat. También encontré por ahí una interpretación en sumerio donde la palabra Ti significa vida y Ama significa madre, traduciéndose a algo como madre de la vida. Aunque quiero aclarar que no estoy del todo seguro de la veracidad de esta interpretación, así que tómenlo con cuidado. El asunto es que ella es una divinidad representante del mar, y como suele ocurrir en el antiguo cercano oriente, deidades marinas son de tomar la forma de serpientes gigantes. Y esto es precisamente lo que ocurre con Tiamat. Al menos es como la teoría más... Simbólicamente una manifestación extensión del reino acuático y del caos. También toman la forma de monstruos marinos en general. ¿Pero qué serpientes gigantes había en el agua? No entiendo. ¿O eran de ese tamaño? ¿Estos quiénes son, los hititas? ¿Qué cojones? Aceptada. Verán, hasta donde No se reemplazó. Tiamat se vuelve la madre de Namu. Ah, mira tú, ¿qué tal? he podido encontrar, no existe ninguna mención en texto que la describa específicamente como un dragón o mínimo serpiente gigante. Definitivamente posee características de monstruo, pero nunca es aclarado su forma exacta, y creo que es por esta razón que se generan malentendidos. El más común que encontrarán es este relieve neoasirio del templo de Ninurta, que algunos sostienen que la figura de la derecha es el dios Marduk derrotando a Tiamat. Excepto que hay un pequeño problema, porque tiene un reloj. No, mentira. Si hacemos zoom podemos encontrar que este monstruo posee
pito! ¡Tiene pito! Bueno, Un pito. ya. Y por lo tanto, es Ya veo que el tipo que hace esto le gusta Fate. mucho más probable que este demonio sea en realidad Anzu, siendo asesinado por el dios Anzu. Anzu no es el águila... No es el águila celestial, Anzu. Y este no sería Ningirsu, entonces. Ninurta. Ningirsu, ni Ninurta lo mismo, Ninurta es la versión acá. Después de todo, es su templo. Así que tengan cuidado cuando sitios les apuntan a este relieve como un dibujo de Tiamat, en especial cuando nunca se le describieron alas. Tiamat es una representación femenina de los mares, mientras que Anzu es una representación masculina de los vientos. Aunque para ser justo, esta confusión es más comprensible de lo que uno cree. Pero ven acá, ¿Anzu es exclusivamente acadio o viene de los sumerios? No, espérate, vendría de los sumerios porque Anzu suena parecido a Apsu. Y Apsu, si no me equivoco, es una palabra sumeria, ¿no? Yo estoy tratando de discernir qué es sumerio y qué no es sumerio, por favor. Me es muy importante. Lo necesito. Es para una tarea, por favor. Ayuda. Lo explicaré más adelante. El punto Sumerio, Anzu es sumerio es también. que Mala mía. este dibujo no ¿Y cuál es su nombre en acadio entonces? representa a Tiamat, pero por suerte se han encontrado diferentes cilindros Sí. Bueno, sí, Asiria. Puramente Asiria. y sellos cuyos dibujos algunos sostienen que representan la batalla entre Marduk y Tiamat, y en estos casos podemos notar que es representada Era necesaria esa pose, caro. con No lo tienen, simplemente Anzu y ya, lo mismo que Nergal, que sigue siendo Nergal hasta el final. Como Enlil, que sigue siendo Enlil hasta el final. Hasta una forma serpentina, lo cual tiene mucho sentido, no solo por lo que mencioné anteriormente sobre divinidades marinas en el cercano oriente, sino porque además fue Tiamat quien dio a luz a diferentes especies dracónicas, siendo por eso que en la actualidad a veces se le refiere como la madre de dragones. Por lo tanto, si vamos por la ruta de la teoría de una Tiamat dracónica y sumamos las vagas menciones de sus características físicas en texto, Nergal es un nombre acadio. Ah, no, entonces ¿cuál es el nombre original de Nergal? ¿Cuál es el nombre original de Nergal en sumerio? Meslamtea. Sí es sumerio como Ishpi-Erra general del final del periodo sumerio. Ah, no, R es acadio. Ah, no, espérate. R es acadio. Meslamtaea es su nombre, lo siento, es un nombre complicado, la vida es así. más las supuestas representaciones en sellos, nos encontraremos con una dragona de cuerpo serpentino, con extremidades que pueden ser 2 o 4, además de una extensa cola, varios cuernos en la cabeza y senos. Además, algo que No lo digas, León, no lo digas. serpentino, presentaciones vagas menciones. Si vamos por las veces se le refiere Creo que usan ese nombre o un hechizo de Ereshkigal en Fate, probablemente. como la madre de dragones. No lo digas, León. Por lo tanto, si vamos por la ruta de la teoría de una Tiamat dracónica y sumamos las vagas menciones de sus características físicas en texto, más las supuestas representaciones en sellos, nos encontraremos con una dragona de cuerpo serpentino, con extremidades que pueden ser 2 o 4, además de una extensa cola, varios cuernos en la cabeza y senos. No lo digas, León. Lo diré, malditos. Además, algo que descubrí a último momento en la realización de este video es que es posible que tuviera 4 ojos. Mencionado en un único texto, a Marduk también se le ha descrito con 4 ojos, por lo que tal vez esta es una característica divina en alguna de las sociedades de Mesopotamia. Ahora, si contamos Técnicamente me lo dijo a mí, no a ti. Dilo por mí, hermano. sus habilidades especiales, aparentemente su piel se mostraba impenetrable ante cualquier arma. Poseía conocimiento en magia, siendo capaz de recitar conjuros, aunque se desconocen la Udrea Utsuraea. naturaleza de estos. Eso fue muy cringe. Mira, ahí arriba, aquí abajito, se pueden desuscribir si quieren. También poseía una fuerte conexión con las aguas y era capaz de concebir toda clase de monstruos.
Existe la posibilidad de que produjera un poderoso veneno, pero no hay nada que lo confirme. De la misma forma que es posible que exhalara fuego, al menos eso aparenta ser en este cilindro, que si bien se ha determinado que este representa al dios Anshur enfrentándose a un dragón, personalmente no puedo evitar notar la enorme semejanza con los otros sellos, donde algunos lo han interpretado como la batalla entre Marduk y Tiamat. Así que, si esto llegara a ser fuego surgiendo de su boca, al menos existe una posibilidad. Por si esto fuera poco, Tiamat es de un tamaño Nada, debemos seguir aquí hasta que le toque jugar los God of War. continental, ya que de su cuerpo fueron creados el cielo y la tierra. Ahora, su apariencia dragónica, algunos sostienen que fue resultado de una transformación monstruosa cuando ésta se prepara para ir a la guerra contra los Anunnaki. De nuevo, esto es una Calus, si no me equivoco. ¿Quién es este chico? Nunca me enteré de qué dios se supone que era este. lo explicaré a fondo más adelante. Entonces, ella no siempre tuvo esta figura. Probablemente, al principio, Tiamat se mostraba no muy distinta a cualquier diosa mesopotámica, pero fue a causa de su ira y rabia incontrolable que terminó No es Pazuzu. ¿Quién es Pazuzu? tornándose en esta bestia, y todo a causa de una horrenda traición. Supongo que ya es tiempo de que relate la trágica historia de Tiamat, así que aquí vamos. Las diversas civilizaciones que conforman la Mesopotamia preclásica nos han dejado un inmenso legado de historias redactadas en tablillas de barro, principalmente en Sumerio. El demonio de la película del exorcista, no tenía ni idea, bro. Y en Acadio, una de las más importantes. Bueno, es un poquito diferente. Pero bueno, esto supongo que era ¿un cosa llama esto? Una deidad o un demonio mesopotámico, una cosa así. Colecciones de tablillas son el Enuma Elish, 7 tablillas de barro en las cuales se archivaron el mito de la creación del mundo, al menos acorde a los babilónicos. Cuando en lo alto los cielos no habían sido nombrados y abajo el nombre de la tierra no se había pronunciado, existía ya Apsu, el primordial, su procreador, y también la creadora Tiamat, la paridora de todos ellos. Eso no me lo sabía. Acorde a este poema ancestral, en el principio existían dos entidades divinas, Apsu, el dios de las aguas dulces de las profundidades, y Tiamat, diosa de las aguas saladas de la Espérate, no es un retrato de Apsu, sino de su hijo. Ah, bueno. o de los mares. Estos unieron sus Tiamat, diosa de las aguas saladas del abismo de los mares. Estos unieron sus aguas y dieron nacimiento a los primeros dioses, los cuales comenzaron a tener su propia descendencia hasta llegar al dios Anu, cuyos hijos, los Anunnaki, comenzarían a hacer un escándalo constante e insoportable. Apsu no era capaz de aplacar sus gritos, mientras Tiamat se mantenía tranquila ante ellos. Lo que ellos hacían la molestaba profundamente. Aunque su comportamiento no era bueno, ella quería salvarlos. Es por este ruido incesante que Apsu es incapaz de descansar ni de dormir, llegando al punto donde le dice a Tiamat que deben destruir el origen de este ruido para que regrese la paz entre ellos. Pero al escuchar estas palabras, la diosa entró en cólera, preguntándole cómo se le ocurre destruir aquello que han creado. El ruido que hacen deberán soportarlo. Respuesta que obviamente no satisfizo a Las aguas de las aguas que aparecen en la Biblia. su esposo, por lo que en secreto planeó el matarlos a todos. Pero dicho secreto fue escuchado por los dioses, y uno de ellos, Enkil, el más poderoso entre los Anunnaki, tomó cartas en el asunto. Utilizando su magia, recitó un conjuro en las aguas que puso a dormir a Apsu, siendo así que pudo asesinarlo, apoderándose de la corona y levantando su residencia encima de Apsu, donde se dedicó a gobernar el panteón de los dioses junto a su esposa, Damkina, quienes concibieron al héroe de este poema, Marduk. Marduk es el hijo de Enki. Ah, no, pero esa ya no me la sabía. Presentaba aún más poderoso y magnífico que su padre, con su abuelo Anu creando y regalándole los 4 vientos del mundo, con los cuales la poderosa deidad jugó con ellas sin descanso, creando tormentas e inundaciones que movían los mares.
Este comportamiento nuevamente perturbó a Tiamat y a su descendencia, quienes se quejaron amargamente con su madre para que hiciese algo. Depende de la versión. Tú no te comportas como una madre, te revuelves enfadada, y a nosotros, que no podemos descansar, tú no nos quieres. Fíjate en nuestro pesar, nuestros ojos están secos. Elimina este yugo que nos cesa para que podamos dormir. Presenta batalla, véngate de ellos, redúcelos a la nada. Tiamat lo escuchó. Estas palabras la complacieron. Según lo que vosotros habéis decidido, haremos unos demonios. Es aquí que Tiamat, al menos acorde a las intenciones del poema, toma el papel de villana, obteniendo la apariencia de un monstruo. Pero ¿por qué se convierte en villana? No estaba prestando atención. Que esa deidad jugó y regalándole los 4 vientos magníficos de este poema, Marduk. Marduk se presentaba aún más poderoso y magnífico que su padre, con su abuelo Anu creando y regalándole los 4 vientos del mundo, con los cuales... A ver, bisabuelo Anu habría sido, ¿no? Es la poderosa deidad, jugó con... No, abuelo, eso abuelo, perdón. Sí, eso abuelo. Ella sin descanso, creando tormentas e inundaciones que movían los mares. Este comportamiento nuevamente mundo, con los cuales la poderosa deidad jugó con ella sin descanso, creando tormentas e inundaciones que movían los mares. Este comportamiento nuevamente perturbó a Tiamat y a su descendencia, quienes se quejaron amargamente con su madre para que hiciese algo. Tú no te comportas como una madre, te revuelves enfadada, y a nosotros, que no podemos descansar, tú no nos quieres. Fíjate en nuestro pesar, nuestros ojos están secos. Elimina este yugo que nos cesa para que podamos dormir. Presenta batalla, véngate de ellos, redúcelos a la nada. Tiamat lo escuchó. ¿Pero quién le está hablando? Ves para que hiciese a Tiamat y a su descendencia, quienes se quejaron amargamente. Nuevamente perturbó a Tiamat y a su descendencia, quienes se quejaron amargamente con su madre para que hiciese algo. Tú no te comportas como una madre, te requiere. La toma el papel de villana, obteniendo la apariencia de un monstruo y, supongo que depende de tu interpretación, bien tiene una nueva estirpe de demonios con su nuevo esposo Kingu o convierte a un grupo de sus hijos en demonios. Sea cual sea el caso, ella da nacimiento a serpientes monstruosas, poderosos dragones, siendo así como fueron creados los 11 hijos de Tiamat, armándolos y encantándolos. Los otros hijos de Tiamat se enojan porque mataron a su padre y hacen mucho ruido. Sí. Para la futura batalla. La madre Hubur, la creadora de todo, añadió armas sin rival, engendró serpientes monstruosas, con dientes afilados, colmillos sin piedad, llenó sus cuerpos de veneno en lugar de sangre. Vistió a los dragones feroces. Bueno, es fácil asumir que quizá lo que estaba escupiendo aquel dragón de esa otra imagen podría haber sido veneno. Como el veneno que ellos veían que soltaban las serpientes, ¿sabes lo que te digo? Con el pánico, les otorgó el aura divina y los equiparó a los dioses. Los que los vean que queden paralizados de debilidad, sus cuerpos atacarán sin cesar, no huirán. Fue entonces que ella nombró a su amante como el nuevo rey sobre todos los dioses, otorgándole las tablillas del destino y las armas necesarias para liderar las nuevas fuerzas demoníacas que estaban a su disposición. Esto nuevamente llegó a oídos de los dioses, alarmados, Oye, qué rico. Aterrados, Lo sabía que alguien lo iba a decir, cabrón. Pensaba que iba a ser León, pero no fue León. acudieron a sus diferentes líderes a través de la línea sucesoria, pero todos ellos fallaron, porque al contemplarla se dieron cuenta que sus poderes no serían suficientes como para vencerla. ¿Pero por qué? Pero what the fuck. Sencillamente no había nadie entre los Anunnaki que se mostrase como un digno rival, excepto Marduk, quien tomó el reto a cambio de ser coronado como el nuevo rey de todo. Sentaos todos juntos con alegría en la sala de las asambleas, y que yo decida los destinos mediante mi palabra en lugar de vosotros. Que todo lo que yo cree no sea alterado, que la palabra de mis labios no sea revocada, que no cambie. Es así como finalmente llegamos al legendario encuentro entre Marduk y sus huestes contra Tiamat y sus fuerzas.
Las armas de Marduk incluían un arco, una maza, una red, una poderosa armadura, un carro de batalla cinchado por 4 infatigables caballos, el relámpago mismo, y en su interior ardía una llama abrasadora, que bien puede ser algo metafórico o literal. Además, cargaba con hierbas para curar el veneno y un conjuro que utilizó contra Tiamat después de que ella le lanzara el suyo primero. Tras este intercambio mágico, batallaron, con Marduk tremenda hora, lanzándole su red para atraparla, ante lo cual Tiamat trató de devorarlo entero, siendo así que el rey de los tremenda build. El tipo se preparó para la raid, pero completamente lo dio todo lo trajo. Entonces llamó al viento destructivo y lo envió directo a las fauces abiertas de la dragona, llenando su vientre e impidiendo que cerrara su hocico. Marduk no desaprovechó la oportunidad y apuntando con su arco, disparó una flecha que seccionó su vientre y partió su corazón, matándola de inmediato. A continuación, el Anunnaki aplastó el cráneo de Tiamat con su maza. Luego desgarró su cuerpo en 2 partes, una sirviendo para hacer la cúpula celeste, posiblemente la Vía Láctea, y la otra sirviendo para hacer la Tierra y el mundo inferior, con la cola actuando como una especie de soporte o conexión entre... En vez de Marduk, Ashur en Siria, Enki o Enlil son las versiones más antiguas. De los que matan a Tiamat. De los mundos. De sus ojos brotaron los ríos Tigris y Éufrates, tal vez incluso todos los ríos del mundo, acorde a otras versiones de esta leyenda, con sus pechos creando las montañas, con su base crearon las nubes. Entiendo. Y con su saliva la niebla. Marduk... Enlil es el que más tengo yo entendido que es el que derrota a Tiamat. Pero es en la versión acadia del Imperio Acadio, si no me equivoco. Luego obtuvo las tablillas del destino del capturado Kingu, condenándolo a muerte y con la humanidad formándose a partir de su sangre para servir a los dioses. What? Y esa es la devastadora historia de Tiamat, su ascenso y su caída. Creo que las montañas son sus pechos, sí. Qué buenas pechugas, señorita. Es increíble cómo se repiten mitos fundacionales de que un guerrero toma el cuerpo de un aditado bestia y con él crea el mundo y sus elementos, sí. Y lo ves en ficción también, pero por supuesto las versiones de ficción están inspiradas en las mitológicas, ya sea nórdica, celta, mesopotámica, etc. Y en verdad me cuesta no verla como la víctima aquí. O al menos en parte la víctima. Nunca le deseó ningún mal a su prole, no hasta que Marduk empezó a actuar peor que sus progenitores, siendo sí, Enlil por lo general es este prota. Exactamente por este tipo de actitud que los Anunnaki fueron casi asesinados en primer lugar, y habiendo sido también los hijos de Tiamat quienes la empujaron a actuar con violencia, con ella solo tratando de cuidar a los suyos. La parte más triste de todo esto es que 2 hermanos de la línea directa de Tiamat, es decir, sus hijos directos, se pusieron del lado de los dioses. Lahmu y Lahamu fueron sus nombres, los cuales comúnmente han sido representados como serpientes, algo que fomenta la idea de Tiamat siendo personificada como una dragona. Ahora, si creen que ya hemos terminado con esto, están muy equivocados. Me costó un montón obtener toda esta información y prepararla, así que ustedes van a sentarse ahí y seguir mirando. Ymir con Y, ajá, Y-M-I-R, así se llama. Porque lo que viene ahora es... Así que equivocados. Me costó un montón obtener toda esta información y prepararla, así que ustedes van a sentarse ahí y seguir mirando. Porque lo que viene ahora es una explicación algo compleja, pero necesaria. Después de todo, Tiamat y lo que representa puede que sea uno de los elementos más antiguos de la humanidad, y por lo tanto nos cruzaremos con múltiples culturas, relatos y figuras. Así que, prepárense. Quiero que recuerden que esta historia que les acabo de relatar es tan solo la versión encontrada en las tablillas de Enuma Elish, las cuales datan del 1200. Encontradas en las ruinas de Ashur, en la biblioteca de Ashurbanipal, así como en la ciudad Nínive y otros sitios excavados datan cerca del 1200 AC, pero sus colofones indican que todas estas son copias de una versión mucho más antigua que data de mucho antes de la caída de Sumeria, en el 1750 AC. Mucho antes, 1750 AC, a ver, caída de Sumeria, especifica caída de Sumeria, depende.
¿De qué parte de Sumeria cae? Sumeria cae como reino independiente. El último reino independiente de Sumerio, dinastía Sumeria, viene siendo en 1770 por ahí, que es Hammurabi quien los conquista. ¿Sabes lo que te digo? Isin y Larsa. Isin creo que es el último. O algo así, no sé. antes de Cristo, pero investigadores han Yo concluido creo que se llamaba... ¿Cómo se llamaba el último rey? Cambié de nombre. que estas son en realidad copias y que la leyenda puede datar fácilmente Lamu y Lahamu son los padres de Anchar y Kichar y estos son padres de Anki y Namu. Ya. antes del 1750 a.C., por lo que estamos hablando de una historia que tiene cerca de 4000 años de antigüedad. De hecho, es tan antigua que es bastante probable que se encuentre basada en mitos y leyendas anteriores al propio Enuma Elish. Si hablamos de las deidades de la antigua Mesopotamia, descubriremos que cada ciudad, cada cultura, poseía un panteón de dioses muy similar entre sí, al punto donde se cree que directamente todos compartían las mismas divinidades, como una especie de religión diversificada. Excepto que cada ciudad poseía su dios patrón único, su guardián, y dependiendo de cuál ciudad A veces tenían más de uno, a veces tenían una pareja o algo así. dominante en términos económicos y militares, era la que determinaba cuál dios era el más supremo entre todos, normalmente escogiendo a su dios patrón. Debido a esto, es altamente probable que la historia de la creación del mundo sufriera de múltiples arreglos y cambios. Por ejemplo, una teoría apunta que el héroe original de la historia era Enki, con Marduk tomando el protagonismo. Teoría apunta que el mundo Debido a esto, es altamente probable que la historia de la creación del mundo sufriera de múltiples arreglos y cambios. Por ejemplo, una teoría apunta que el héroe original de la historia era Enki, con Marduk Dijo Enki, ligó a Enki y a Enlil en una misma palabra. tomando el protagonismo una vez que Babilonia se instalara como la ciudad predominante. Porque verán, Marduk era el dios patrón de Babilonia, pero Y el Etemenanki gigante estaba dedicado a él. este era una deidad menor poco conocida. No fue hasta que Babilonia se alzó al poder que empiezan a existir registros de sus... Por cierto, con Chileno, a ti que te gusta Warhammer 40.000, te parece, según Frederick Klein, que el dios que más probablemente inspiró a Khorne es Marduk. hazañas, lo que quiere decir que los roles de los dioses que empiezan a existir registros de sus hazañas, lo que quiere decir que los roles de los dioses habrán sido muy diferentes en Porque es el dios de la guerra, la violencia, el honor, etc. anteriores versiones del creacionismo, lo cual incluye, por supuesto, Y su padre, Enki, sería Sinch. Y Nana, la diosa del amor y la guerra, sería Slanesh. Y Nergal sería Norgol. Literalmente Norgol es una referencia al nombre de Nergal Acadio. Tiamat y lo que representa. Después de todo, el mar siempre ha sido un objeto de adoración o mínimo de enorme importancia cosmogónica para las antiguas civilizaciones de esta parte del mundo. Dicho de forma simple, las aguas Bueno, los amos de la noche son como los escitas, puede ser. del océano primitivo son la fuente de la vida, literal y simbólicamente. No es que el agua sea solamente necesaria para vivir, es que nosotros venimos del agua. La vida fue creada gracias a esta. En algunas leyendas de creacionismo, los dioses vienen del agua o el agua existe a la par con los dioses creadores. Es por eso que las aguas primigenias comúnmente se deifican para explicar su existencia antes, durante y después de la creación. Tiamat es precisamente eso, una deidad que representa estas El agua es vida, tomen agüita, caballero. aguas primordiales, aunque no fue la primera. Es bastante posible que Tiamat reemplazara a una diosa más arcaica. Namu es una fuerte candidata, siendo ella la creadora de los cielos, la tierra y por supuesto, madre de todos los dioses. Pero con el tiempo, Namu desaparece del panteón divino, posiblemente con Apsu tomando su lugar, porque Apsu también fue una diosa marina antes de ser cambiado a un dios masculino. En aquella época era conocida como Sigarun, que en acadio significa la madre que ha engendrado el cielo y la tierra, y era representada como un dragón femenino, cuyos dominios eran los océanos donde se encontraba la Casa del Conocimiento, un lugar sagrado también conocido como Apsu, palabra que posee las raíces de océano y conocimiento profundo o solo profundo, también conectado con la palabra abismo.
y en realidad el nombre de Apsu aparece en diferentes leyendas ancestrales, pero casi siempre lo colocan más como un lugar que como una deidad. En algunos casos, este era el nombre del río donde a la humanidad se le dio forma y vida, lo cual ayuda a explicar por qué mismo en el Enuma Elish, Apsu también se vuelve el lugar donde residen los Anunnaki. Así que, si han sido capaces de seguirme el ritmo hasta ahora, en algún punto en la historia, Sigarun pasó a conocerse como Apsu, convirtiéndose en un dios masculino y comenzando a ser retratado como el supuesto dragón compañero de Tiamat, lo que ayuda a explicar por qué sus primeros dos hijos son a veces representados como serpientes gigantes. Así que, de Namu a Sigarun, de Sigarun a Apsu, y de Apsu a la creación de Tiamat, con todos estos siendo, posiblemente, diferentes rostros de una misma diosa. No creo que sea necesario que diga que todo esto es bastante confuso, y créanme que me salteé algunas cuantas cosas para poder simplificárselos. Estamos en fuerte territorio teórico debatido entre expertos. Aunque nada de esto es de sorprender, si tenemos en cuenta que normalmente esto es lo que ocurre cuando diferentes pueblos buscan conquistarse los unos a los otros. La absorción de sus dioses en una nueva orden religiosa es más efectivo. Y lo que nos está llegando es la versión que tenían unos, ¿cómo se llama esto? Unos asirios. Tenían una versión de la Enuma Elish del periodo babilónico que a la vez estaba copiando historias sumerias. Ya vine, ¿de qué me perdí? Estamos todavía hablando de la dragona con pechugas. Que la prohibición de los mismos, y el resultado suelen ser confusiones y cambios con cada nuevo relato de esta leyenda. Tan solo para colocar un ejemplo, en una versión asiria del Enuma Elish sustituyen al dios Marduk por Ashur, dios sí, que era lo que estaba diciendo Frederick Klein. De Asiria. Y de esta forma podemos encontrar deidades equivalentes a Marduk en otras ciudades. Y Ashur es el primer dios con toques de omnipresencia, por lo menos en esta parte del mundo, del Medio Oriente, que se cree podría haber inspirado el sentimiento de que el dios Yahvé es omnipresente también, que está en todas partes, que no está confinado a un templo. Las cuales, qué rico, una dragona con pecho, MS. Podrían haber influenciado en la creación de este dios o en sus leyendas. ¿Recuerdan a Ninurta? Bueno, existe una serie de tablillas llamadas Lucal-e que relatan una leyenda sumamente similar a la encontrada en el Enuma Elish, donde se encuentra registrado la historia de la creación del mundo y cómo Ninurta se alza al poder tras enfrentarse a titánicos monstruos como el Anzu. Son tantas las semejanzas encontradas entre ambos textos que es muy probablemente lo que está representando esa imagen ahí atrás y tiene el reloj puesto porque bueno... Son tantas de las semejanzas encontradas entre... Recuerdo cuando una vez un comentario de un video del video que hice sobre la serie, había un comentario que decía: ay no, eso es anacrónico, pero tiene un reloj puesto. Y yo estoy como que, bro, eso es un brazalete que tenían de verdad. Ve y mira los grabados para que tú veas que de verdad tenían eso puesto, ¿sabes lo que te digo? Ambos textos, que ha despertado la opinión en algunos de que esto no puede ser coincidencia y que el Enuma Elish tuvo perro, traes el Omnitrix influenciado por este otro poema, lo cual Daniel, ¿de dónde eres tú? Vuelve más comprensible que gente confunda, porque tengo un argentino, un mexicano, un chileno en el chat y yo soy cubano. ¿En serio alguien confundió un brazalete con un reloj? Pensaron que lo era. Pues, a ver, bro, si te da la sensación de que puedo hacer un reloj, ¿sabes lo que te digo? Ashur inspiró parcialmente a Ahura Mazda también, sobre todo en cómo se veía. Pero creo que inspiró a los hebreos también. De Venecolandia. Ah, bueno, tengo un venezolano también, dale para el carajo. Tú eres el que más tiene el acento más similar a mí. Todos somos de Latam, increíble. No, siempre lo fuimos, y lo malo. Viva Latinoamérica, estemos orgullosos. Lleve con el de Marduk y Tiamat. Lo gracioso es que no hay muchas comparativas en realidad entre Anzu y Tiamat, porque esta vez El jefe está coleccionando Pokémon. Pokémon soy yo, que soy cubano, que me escapé de Cuba. Eso es más exótico todavía. Si bien muy importante en los enfrentamientos de Ninurta, es tan solo uno de varios monstruos mitológicos que debe enfrentarse, con dichas bestias mostrándose muy semejantes. Dibujo del dios Ninurta batallando contra un dragón de 7 cabezas, tallado en un trozo de concha durante la dinastía sumeria 2800-2600 AC. El dragón en cuestión se ha conectado con Mushmanu, dragón exaltado, uno de los 11 hijos de Tiamat.
Creo que lo que quiso decir aquí arriba fue del periodo dinástico temprano, 2800 a 1600 AC. Un dragón de 7 cabezas. Puede que haya inspirado el concepto de la hidra que vino después de los griegos. Con algunos de Los relojes de pulsera son brazaletes con medidor de tiempo. XD, de concha. los 11 hijos de Tiamat, los famosos 11 dragones. De hecho, algunos aclaman que Ninurta se enfrentó a 11 monstruos, por lo que de nuevo, Ustedes le dicen concha a las partes íntimas allá en México. el número no creo que sea coincidencia. Así que si tenemos esto en cuenta, es posible que el Enuma Elish combinara los enfrentamientos de Ninurta con el concepto A las 2, vale. de una diosa marina ancestral. Lo curioso Bueno, a las 3. es que muchos mitos de la creación involucran a una especie de bestia gigante siendo asesinada para dar forma al mundo, por lo que tal vez el Enuma Elish amalgame más leyendas de las que soy consciente. Oh, y puede que algunos de ustedes se estén preguntando, ¿cómo eran esos 11 hijos dragónicos que nacieron de Tiamat? Bueno, eso será respondido en otro video. Sí, lo siento, este episodio me tomó mucho más tiempo para subirlo al canal de lo que estaba esperando, y como que ya hay muchos nombres e información aquí, así que mejor no excedernos, porque aún falta por mencionar otros datos curiosos sobre Tiamat. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando mencioné que no hay una representación segura de Tiamat? Bueno, Al pan, a la zona íntima y a la del mar. Tiene un video de esos hijos, vale. pues resulta de que sí la hay, y esta se encuentra en el templo de Bel en... Pero ¿de qué estaba diciendo? Resulta de que mencioné que no hay una representación segura de Tiamat. Bueno, pues resulta de que sí la hay, y esta se encuentra en el templo de Bel en ¿Y esto? ¿Un templo sirio? Siria, siendo Bel otro nombre otorgado a Marduk. Es aquí que podemos encontrar relieves de Marduk enfrentándose a un monstruo femenino serpentino que se ha identificado como Tiamat. Y como verán, aquí la representan como un anguípedo, apariencia que no se conecta mucho con lo que conocemos de ella. Y he aquí el porqué. Resulta que este templo fue construido sobre las bases de templos anteriores, con el primero datando cerca del tercer milenio a.C., con el segundo datando cerca del 400 a.C., y el que podemos contemplar hoy en día se construyó cerca del primero después de Cristo. Y es ¿Pero quién lo construyó? precisamente por eso que no se puede confiar del todo en él, porque sencillamente la cultura había cambiado muy radicalmente a este punto. El templo posee relieves como ángeles que no son propios de la cultura de Bel, o al menos el estilo es muy diferente al clásico mesopotámico, y el anguípedo fue bastante popular en la época grecorromana, por lo que también es altamente probable que el arte del templo se viese influenciado por las representaciones contemporáneas de entidades parecidas a las de Tiamat, como fue el Equidna o Tifón. Ahora tengo que buscar el templo de Bel. A ver, ¿por qué me sale la curret, cabrón? ¿Cómo que curret? ¿Cómo que curret? No, tú tienes que estar bromeando. Me salió la curret por un momento. Espera un momentico. ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Cómo que curret, bro? ¿Cómo que curret? Ustedes saben lo que es la curret. La versión comunista de la Wikipedia. La mejor fuente para investigar sobre el templo de Bel. Hijo de las divinidades esenciales, masculina El y femenina Astarte, que se extendió por todo el levante mediterráneo. Interesante. Ven acá. Y Baal Hadad habrá descendido de Bel, entonces. Porque tengo esa sensación. A pesar Ese es más Baal Hadad, vale. Los sirios, ni idea. Ah, los sirios, vale. Yo pues, ¿qué? ¿Qué pedo? What the fuck? Bel es capitalista. de esto, sigo muy impresionado de que este No quise decir que Bel fuera capitalista, pero tal parece que Bel fue la interpretación de que tenían los sirios del tiempo del antiguo
Marduk. Trato nunca Que ya para ellos tenía cientos y cientos y cientos de años. mencionado en Al revés, Bel es la modernización de Baal Hadad. No, no es eso lo que quiero decir. Me imagino que ese es el caso. Pero me pregunto si Baal Hadad estará inspirado por Marduk o por Enlil. investigaciones sobre Tiamat. No he visto ni un solo video donde tan siquiera mencionen a este relieve, así como tampoco suelen mencionar la versión de Beroso el Caldeo, un sacerdote babilónico del siglo III a.C. Sí, quien yo hice video de esto. redactó una nueva versión del Espérate, yo hice video de este tipo, pero lo llegué a sacar. Creo que todavía no ha ni salido, cabrón. ¿O sí salió? No me acuerdo. mito del creacionismo, con varias diferencias curiosas. Aquí Tiamat se reduce enormemente. Se le refiere sencillamente como la mujer que tenía dominio sobre todos los raros monstruos del mar, y que Bel la asesina y crea el cielo y la tierra al partirla en dos. No hay Returbio, ¿no? Abuso machista. nada más. Puede que esta sea como una versión revisada y arreglada para que no existan conflictos con respecto al papel que toma Tiamat a lo largo de la historia. También existe una rara mención en los rituales que se hacían en el Esagil en el templo de Marduk en Babilonia, donde se Este no es el Esagila, este es el Etemenanki. El Esagila es un templo más pequeño. Marduk es una deidad menor cuando Ugarí está en apogeo. Ah, vale. dice que Marduk Entonces, ¿estará inspirado en Enlil o solo en el Hadad acadio? ¿Qué tú crees? logra aprisionar a Tiamat con su... bueno... Pito. logra Esagil en el templo de Marduk en Babilonia, donde se dice que Marduk logra aprisionar a Tiamat con su... bueno... Pito. Esta mención se encuentra Returbio, ¿no? muy aislada de todas las demás y posiblemente fuese un intento de enfatizar la virilidad del dios babilónico, algo que ocurre de vez en cuando entre diferentes dioses masculinos. Y bueno, es de esta forma que podemos encontrar cuestionables datos sobre Tiamat, como la descripción de su cuerpo escamoso, algo que leí en algún que otro libro, pero hasta donde llegué a investigar, este dato no posee corroboración con nada mesopotámico, de la misma forma que dan la insinuación que en algún texto asirio se le llamó a Tiamat como el Gran Dragón. Pero de nuevo, no encontré ningún auténtico texto que mencione esto. Hasta donde pude investigar, este dato Historiadores inventándose cosas. Nada nuevo bajo el sol. parece que surgió de Louis Spence. Y este es un autor muy cuestionable, porque no confío mucho en él en este particular caso. Con todo esto, no me sorprende que Tiamat sea una de las entidades más confusas que he investigado. Su leyenda se encuentra enredada con todo tipo de diferentes figuras religiosas de distintos mitos, con un claro simbolismo político cargado en toda su historia. Y si bien el video está centrado en Tiamat, claramente estamos hablando más de un concepto, el de la diosa del mar o del mar mismo y lo que representa. Esta idea de un mar deificado es muy antigua, y como ya mencioné, es bastante probable que en sus inicios se le tuviera gran estima y respeto, pero todo cambió cuando Babilonia atacó. Algunos académicos sugieren que hay dos partes distintas del mito, con la primera tratando a Tiamat como una diosa creadora a través de un matrimonio sagrado entre el agua dulce y salada, creando así el cosmos mediante sucesivas generaciones de sus hijos. La segunda parte la considera la encarnación monstruosa del caos primordial, caos que es derrotado por un dios del orden, generalmente un dios del cielo o de las tormentas. Es posible, aunque no definitivo, que haya No, Babilonia, ¿qué hiciste? han mezclado dos leyendas diferentes, combinando a la diosa creadora con alguna entidad del caos originaria de los mares, y no necesariamente tienen que ser malignos. La idea del caos, al menos en este ejemplo, sería el del reino de la creación, no atado a ningún límite. Tiamat puede que en realidad esté personificando todo lo relacionado al mar desde el punto de vista de las creencias de los pueblos mesopotámicos, un elemento al cual le debemos la vida, pero que a la vez es capaz de destruirnos.
La imagen de enormes inundaciones también es algo muy conectado a creencias mesopotámicas. Y si bien he sonado como que le doy mucha de la culpa a los babilónicos, tampoco podemos estar seguros de nada. Recuerden que muchas de las conexiones que hice entre Tiamat con otras entidades son teorías e hipótesis. Algunas son más sólidas que otras y existen muchas otras opiniones y datos que no he podido presentar en este video. Sencillamente es un tema muy complejo, por lo que el estudio de Tiamat y lo que representa no termina aquí. Todavía hay más para estudiar. Pero con esto dicho, si me permiten darles mi opinión, creo que el aspecto dracónico de Tiamat proviene de algún lugar. El dragón del caos es una de las iconografías más antiguas y es muy utilizada en estas tierras ancestrales. El mito de Abu o el asesinato de Abu, por ejemplo, es una leyenda. ¿Quién es Abu? Leyenda encontrada en un texto originario de la biblioteca de Asurbanipal, en el que se describe a un dios de las tormentas enfrentándose a un dragón marino, batalla que resuena con la de Marduk y Tiamat. La idea de este tipo de combate, el Chaos Kampf, precede al Enuma Elish, y por lo tanto no se Chaos Kampf. Acabas de decir Chaos Kampf. Un poco raro usar la palabra Kampf. puede descartar. El Chaos Kampf Chaos Kampf. precede Seguro fue una alemana que se lo ocurrió. al Enuma Elish, y por lo tanto no se puede descartar que este combate es tan solo otra interpretación de esta lucha cósmica y lo que representa. Posiblemente solo estemos viendo la punta del iceberg y no somos capaces de comprender la verdadera cara de la madre de dragones. Nuevamente, gracias a todos por mirar, y si se han quedado hasta el final, que sepan que Está bueno. Estuvo son bueno. ustedes los mejores. Nos Estuvo bueno. Me gustó. Ah, lo disfruté. La siguiente... sí, mañana vamos a ver el de los 11 hijos. Tengo que acordarme de eso.